Una estrella masiva explota en el espacio, perforando el cosmos con un enorme destello de energía. Los astrónomos llaman a esto erupción de rayos gamma. Se dice que una erupción de rayos gamma brilla con la luz de 1000 millones o billones de masas solares. Una intensa radiación alcanza la atmósfera de la Tierra, destroza la capa de ozono y crea un filtro solar que causa un desastre global. Lo reconocí. En realidad, la combinación de estas dos cosas representaba algo muy peligroso para la vida de este planeta. Una de las primeras cosas que la gente se preguntó fue ¿cómo nos afecta esto? Con 300.000 erupciones de rayos gamma anuales, ¿qué pasaría si una alcanzara la Tierra? En muchos sentidos, la sociedad retrocedería a la Edad Media. Megadesastres. Erupción de rayos gamma. En un universo tan extraño como espectacular, la vida sobre el planeta Tierra podría estar expuesta a una amenaza mortal. Es lo que se conoce como erupción de rayos gamma. Y aunque se produjera a una gran distancia del sistema solar, podría acabar con nosotros. Radiaría la Tierra como si 100.000 bombas atómicas explotaran en la parte exterior de nuestra atmósfera. La Tierra no sería alcanzada ni por una onda expansiva ni de calor por la distante explosión. Lo que ocurriría es que un haz de radiación gamma invisible actuaría como un rayo mortal que haría pedazos la estratosfera. Se vería un destello muy brillante en un lugar determinado del cielo, una especie de estrella, y seguidamente todo el cielo se volvería blanco. El destello no proviene de la propia explosión, sino de los gases de la atmósfera que resplandecerán al ser alcanzados por la hiperenergética radiación gamma y darían lugar a un desastre medioambiental. Destruiría aproximadamente la mitad de la capa de ozono de la Tierra. Y eso significa que llegaría más radiación ultravioleta a la superficie de la Tierra. Y eso afectaría terriblemente a la vida sobre la Tierra. Quizás suene a ciencia ficción, pero puede haber ocurrido ya. Una nueva teoría sugiere que una erupción de rayos gamma provocó una de las peores extinciones masivas de la historia de nuestro planeta. Ocurrió hace 450 millones de años, en el período conocido como Ordovícico. La extinción masiva del Ordovícico es la segunda extinción masiva más grave que se ha producido sobre la Tierra. Es mucho más grave que la extinción que acabó con los dinosaurios. A finales del período Ordovícico, la Tierra estaba prácticamente inerte, pero los océanos estaban repletos de vida. Después, por razones que no se han podido explicar, más de la mitad de las especies desaparecieron de la faz de la Tierra. Recientemente, algunos científicos han empezado a considerar las erupciones de rayos gamma como la posible causa. Uno de ellos es el astrofísico Brian Thomas. En 2005, Thomas estaba estudiando erupciones de rayos gamma para su doctorado de la Universidad de Kansas. Las BRG, como también se conocen, son las explosiones más potentes del universo. Una erupción de rayos gamma es el resultado del colapso repentino de una estrella masiva al final de su vida. Envía finos destellos de radiación gamma que son tan violentos que pueden detectarse por todo el universo. Una erupción de rayos gamma no se ve venir. Es algo de lo que no hay forma humana de defenderse. Thomas y sus compañeros calcularon lo que ocurriría si se produjera una explosión de este tipo en las profundidades del espacio interestelar a más de 6.000 años luz de distancia. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Eso significa que un destello de rayos gamma tardaría 6.000 años en llegar a la Tierra, pero incluso tan lejos, la erupción podría crear un adusto escenario en nuestro planeta.
Los rayos gamma fueron por primera vez identificados en 1990, cuando se vieron rastros de ellos provenientes de uranio. Pero poca gente les prestó atención hasta que se lanzaron las bombas atómicas que destrozaron Hiroshima y Nagasaki. Se sabía que la radiación era peligrosa, pero los efectos fatales de la bomba fueron toda una sorpresa para muchos. El daño en el tejido humano causado por la radiación se mide en unidades llamadas REM. Una dosis segura es de tan solo 5 al año, pero las víctimas que se encontraban a 1,5 kilómetros de la bomba de Hiroshima recibieron 400. La mayor parte era radiación gamma. Suficiente para matar al 60% de ellos en 30 días. La cifra estimada de muertes iniciales en Hiroshima fue de 66.000. Las muertes por radiación ascenderían a más de 200.000. Los rayos gamma son peligrosos por las altas energías que poseen. Se encuentran en el punto más alto del espectro electromagnético, por encima de los rayos X más potentes y mucho más allá del dominio de la luz visible y de otras ondas del espectro. Sin embargo, los rayos gamma del espacio no llegan a la superficie de la Tierra. La atmósfera de la Tierra es gruesa y nos protege, y el material del que se compone es suficiente para impedir que los rayos gamma penetren desde el exterior de la atmósfera de la Tierra. Si un rayo gamma alcanzara la Tierra, la atmósfera amortiguaría el golpe. Según los científicos medioambientales, en tan solo 85 minutos sufriría daños tan graves que tardarían una década en repararse. El hiperenergético destello haría volar las moléculas de los dos gases principales, el oxígeno y el nitrógeno. Los átomos de cada elemento quedarían libres para volver a combinarse. En el caos químico, el nitrógeno y el oxígeno se unirían para formar una peligrosa mezcla de óxido de nitrógeno. El óxido de nitrógeno, tanto el óxido como el dióxido de nitrógeno, destrozan el ozono catalíticamente, y eso es algo que sabemos desde hace mucho tiempo. Los científicos atmosféricos también saben que una sola molécula de óxido de nitrógeno puede destruir hasta miles de moléculas de ozono. La erupción de rayos gamma creada por la Universidad de Kansas destruiría el 40% de la capa de ozono, nuestra única protección contra la mortal luz ultravioleta del Sol. En la superficie se dispararía a un 80%. Si riegas la superficie con un montón de radiación ultravioleta, evidentemente vas a arrasar un montón de cosas. Luego está el dióxido de nitrógeno, un pestilente gas que producen los destellos de radiación gamma. Si se extendiera por todo el mundo, cubriría el planeta con una siniestra neblina marrón. Esa neblina marrón bloquearía la luz del Sol e iniciaría un periodo de enfriamiento global que duraría meses y que también tendría un efecto nefasto para la vida en la Tierra. Con unas consecuencias tan graves para el planeta, los científicos de la Universidad de Kansas se preguntaron qué pistas se podrían encontrar en los datos fósiles que demostraran una erupción de este tipo de la prehistoria. Es posible que se haya producido alguna a lo largo de la historia de la Tierra, y a medida que estudiamos cómo ha evolucionado la vida a lo largo de la historia, esta es una de las piezas del rompecabezas que podría explicar algunos de los misterios que vemos en los datos fósiles. Misterios como las extinciones masivas en el pasado lejano de la Tierra. Thomas buscó la respuesta en el paleontólogo Bruce Lieberman. Yo no sabía nada de las erupciones de rayos gamma antes de que mis compañeros del Departamento de Astronomía me hablaran de ellas. Lieberman encontró una posible conexión entre las erupciones de rayos gamma y un hecho que ocurrió hace 450 millones de años, a finales del período Ordovícico. Los peces estaban empezando a evolucionar, pero los océanos estaban repletos de animales marinos primitivos como moluscos y trilobites. Los trilobites se extinguieron, pero en el Ordovícico y antes eran la forma de vida dominante del planeta. Son artrópodos. Sus parientes vivos más cercanos serían los cangrejos herradura. Durante 45 millones de años, 2.000 especies diferentes de trilobites prosperaron en el Ordovícico, pero de repente algo ocurrió. Y justo a finales del periodo Ordovícico, los trilobites sufrieron un gran golpe. Pasaron de ser del 65 al 70% de las especies del reino marino a extinguirse.
Muchos científicos echan la culpa de la extinción masiva del Ordovícico a un enfriamiento global, a una glaciación. Hubo un descenso repentino de temperaturas que pudo haber matado a muchos trilobites, pero no tantos como los que desaparecieron. Básicamente, necesitaríamos más información para explicar cómo pudieron desaparecer tantas especies. Brian Thomas y el Departamento de Astronomía de Kansas tenían una teoría. Esta explicaba cómo una erupción de rayos gamma podría no solo haber congelado la Tierra, sino también haber reducido la capa de ozono, provocando un peligroso aumento de luz ultravioleta. La combinación de estas dos cosas fue algo muy peligroso para la vida en este planeta, y lo reconocí. Es el mismo patrón que vemos a finales del Ordovícico. La luz ultravioleta fue letal para el plancton, los minúsculos seres que viven en la superficie de las aguas marinas, ya que no tenían protección alguna. Lieberman llegó a la conclusión de que cualquier trilobite cuyas larvas nadaran cerca de la superficie habría perdido a todas sus crías, extinguiéndose de inmediato. Por eso el 70% desapareció de repente. Un enfriamiento terrestre unido a un aumento de la luz ultravioleta fue algo devastador. Normalmente cuando se analiza algo biológico no hay reglas. Puedes lidiar con lo que viene de este lado o con lo que viene de este lado, pero no de los dos lados a la vez. Así que normalmente cuando hay más de un elemento, por ejemplo, el frío y la destrucción de la capa de ozono o lo que sea, es mucho más difícil que afrontar las cosas por separado. Si la Universidad de Kansas está en lo cierto y una erupción de rayos gamma alcanzó la Tierra hace 450 millones de años, ¿podría volver a ocurrir? El acontecimiento que ocurriría a 6.000 años luz podría producirse varias veces cada 1.000 millones de años. Toda la historia de la humanidad es solo un instante comparada a escalas de tiempo así. Ello significa que las posibilidades de que una erupción de rayos gamma ponga en peligro la vida sobre la Tierra son remotas. Sin embargo, los científicos no las descartan. No podemos decir que hubo una hace 450 millones de años y que habrá otra en otros 450 millones de años. Podría ocurrir en cualquier momento. ¿Qué ocurriría si se produjera una erupción de rayos gamma? ¿Cómo podría la Tierra combatir la fuerza más violenta del universo? Una fuerza que hasta hace unos cuantos años era un total misterio. Hasta los años 60 las erupciones de rayos gamma eran totalmente desconocidas. Fueron descubiertas accidentalmente durante la Guerra Fría en la cúspide de la carrera de armas nucleares. Cuando se firmó el Tratado sobre Prohibición de Pruebas Nucleares, los Estados Unidos pusieron en marcha el proyecto Vela, una flota de satélites cuyo objetivo era detectar pruebas soviéticas que violaran el pacto. Se detectaron destellos de radiación gamma en estos satélites. Llevaban incorporados detectores de rayos gamma porque las bombas nucleares producen destellos de rayos gamma. En 1967, uno de los satélites Vela detectó unos rayos gamma que no podían ser de ninguna bomba nuclear. Aparecían como una barra doble en un gráfico de datos de unos 8 segundos de longitud. La primera erupción sorprendió a los científicos porque no provenía de la Tierra, sino del espacio exterior. No hay nada que nos guste más que una sorpresa, y esto fue realmente sorprendente. Pero los rayos gamma no se pueden ver a simple vista, así que las lecturas de los instrumentos científicos fueron cruciales para ver el espectacular despliegue. Cuando se produce una erupción de rayos gamma, esta eclipsa el universo entero con la radiación gamma que despide. Por tanto, era un fenómeno totalmente nuevo e inesperado para todo el mundo. También fue alarmante porque hasta entonces lo único que sabíamos que causaba grandes emisiones de rayos gamma eran las explosiones nucleares. Los satélites Vela no estaban equipados para ubicar con exactitud las erupciones de rayos gamma en el cielo ni para confirmar a qué distancia se habían producido. Como estos destellos de rayos gamma fueron tan inesperados y nadie sabía qué podía causar un brote de radiación gamma así, toda la comunidad astronómica y el mundo en general se quedó perplejo al no saber qué causaba estos destellos de rayos gamma.
En los años 70 los astrónomos habían detectado montones de erupciones de rayos gamma, por lo que surgieron aún más teorías sobre su causa. Incluso consideraron la posibilidad de una guerra alienígena en las profundidades del espacio. Las erupciones de rayos gamma siguieron siendo un misterio durante casi 30 años. En 1991 la NASA lanzó el Observatorio de Rayos Gamma Compton, el primer instrumento dedicado a averiguar de dónde provenían los rayos gamma. Así que la siguiente pregunta era, ¿se producen en la Vía Láctea o fuera de la Vía Láctea? Durante 9 años, el Compton detectó una media de erupción al día. Sus instrumentos fueron capaces de trazar posiciones aproximadas de estas explosiones en el mapa estelar. Los científicos esperaban verlas junto a la estrecha banda de luz que representa nuestra galaxia, la Vía Láctea. Como los satélites Vela habían detectado unas erupciones muy brillantes, creíamos que provenían de algún lugar cercano a nuestro sistema solar, a nuestra propia galaxia, y que estarían distribuidas por el cielo como la Vía Láctea. Lo que descubrieron fue que las erupciones de rayos gamma se producían de manera uniforme por todo el firmamento. Que las erupciones de rayos gamma se produjeran por todo el cielo y no solo en la Vía Láctea era una prueba concluyente de que podían provenir de cualquier galaxia del universo. En otras palabras, conocemos el tamaño de nuestra propia galaxia. Por tanto, cualquier erupción de rayos gamma del interior de la Vía Láctea no podría estar a más de 70.000 años luz de distancia. Pero si pueden ocurrir en cualquier galaxia, podrían producirse hasta a 12.000 millones de años luz de distancia. Si verdaderamente eran tan lejanas, la luminosidad de sus destellos significaría que tenían que ser más violentas que lo que se había imaginado. La razón por la que nos emocionamos tanto es porque eran explosiones muy grandes y a nosotros nos encanta trabajar en cosas tan energéticas. Se dice que una erupción de rayos gamma brilla con la luz de 1.000 millones o billones de masas solares. Una cantidad de energía increíble. Así que, evidentemente, una de las primeras cosas que la gente empezó a preguntarse lógicamente es ¿cómo nos afecta eso a nosotros? Y fue algo inmediato porque estas erupciones eran explosiones muy violentas y si alguna se producía cerca de nosotros, en nuestra galaxia, por ejemplo, podría afectar seriamente a la Tierra y a la atmósfera. Pero para demostrar que las erupciones de rayos gamma se producían a grandes distancias, los astrónomos necesitaban medidas más precisas que las que el satélite Compton les facilitaba. Estaba claro que para comprenderlas teníamos que ubicar con exactitud dónde se producían. Este es el satélite italo-holandés BepoSax. En 1997 fue el primero en localizar con precisión una erupción de rayos gamma. Su precisión fue comparable a divisar una pelota de baloncesto a una distancia de 800 metros. Permitió que los telescopios ópticos, tanto terrestres como espaciales, encontraran posluminiscencias. Las erupciones de rayos gamma no desaparecen sin más, brillan incluso después de haber terminado, dejan una firma visible. Ver esa posluminiscencia fue tremendamente importante. A diferencia de los rayos gamma, la luz visible permite ver un espectro y también su desplazamiento hacia el rojo, el criterio que los astrónomos usan para medir distancias en el universo. Todas las estrellas o galaxias tienen un espectro determinado. Si hay una galaxia cerca puede tener este aspecto, pero si está lejos, el espectro se desplaza hacia el rojo, o final del espectro. Cuanto más rojo, más lejos está la galaxia. El BepoSax transmitió las primeras coordenadas de una erupción de rayos gamma el 8 de mayo de 1997. Casualmente yo estaba en el Observatorio Palomar con mi equipo y recibí una llamada de teléfono informándome de la erupción. Dejamos lo que estábamos haciendo y fuimos a ver qué era. Con enormes distancias, las imágenes ópticas de las erupciones de rayos gamma no eran más que pequeñas motas en el campo estelar, pero incluso así podían ser analizadas por su desplazamiento hacia el rojo. Por primera vez se sabía la distancia de la Tierra a la que se había producido una erupción de rayos gamma. Esta erupción tuvo un desplazamiento hacia el rojo de 0,8, lo que significa que se produjo a una distancia de varios miles de millones de años luz de la Tierra. El misterio de las distancias de las erupciones de rayos gamma se había resuelto.
Fue un avance crucial. Y a medida que se medían más erupciones de rayos gamma, quedaba más claro que se producían increíblemente lejos. Las distancias medias de las erupciones medidas por el Bepo-Sachs eran de 8.000 millones de años luz de distancia. Se producían en medio del universo visible. Fue muy emocionante, porque de alguna manera era el mejor resultado que podíamos tener como observadores, porque las erupciones de rayos gamma se producían a mayor distancia de la que esperábamos, ya que las mayores energías y luminosidades son los fenómenos más violentos del universo. Es como coger el Sol y aniquilarlo con un antisol y convertirlo todo en radiación gamma en 10 segundos. Es difícil de imaginar también para los teoristas y la verdad es que nosotros tampoco pudimos. ¿Qué tipo de dinamo celestial podría producir una erupción tan potente que durante unos segundos explotara con la energía de las estrellas del universo juntas? En un universo lleno de peligros, puede que la mayor amenaza sean las erupciones de rayos gamma. La existencia de estos insólitos misterios es tan enigmática como su propia naturaleza. Hemos descubierto muchas cosas interesantes, pero aún tenemos mucho que estudiar. Las erupciones de rayos gamma siguen siendo muy misteriosas. Desde el gran descubrimiento de 1997 que mostraba la tremenda distancia de las erupciones de rayos gamma de la Tierra, una constelación de satélites y observatorios terrestres han continuado escudriñando los cielos en busca de más explosiones de este tipo. Hay un enorme archivo lleno de pruebas que demuestran la verdadera naturaleza de estos curiosos fenómenos. Por ejemplo, la erupción 990123. El nombre es un código. BRG significa erupción de rayos gamma. 99 es el año de su detección, 1999. 0123 el mes y el día, 23 de enero. El telescopio espacial Hubble fotografió la prueba visible, un punto luminoso en el esplendor de su galaxia huésped. Los datos de la erupción dieron una gran pista a los astrónomos. Desde el principio sospechábamos que los rayos gamma provenientes de estas explosiones salían despedidos en haces o chorros de luz, y no en todas las direcciones al mismo tiempo. La prueba que demostraba la existencia de estos chorros apareció en la curva de luz, una gráfica que muestra la intensidad de la erupción tras producirse. Primero, la posluminiscencia óptica empezó a descender gradualmente, pero después descendió abruptamente. Es lo que se conoce como disolución de chorro. Era una señal inconfundible de un intenso haz de energía reduciendo velocidad. Y si las erupciones disparan sus rayos gamma en chorros, eso significa que nosotros solo podemos ver las erupciones de rayos gamma que se dirigen directamente a nosotros. Hay muchas más que nunca veremos. Por cada una que vemos hay unas 300 que se disparan en otras direcciones. Las pistolas disparan en otras direcciones y nosotros no las vemos. Por tanto, hay unas 300.000 erupciones de rayos gamma anuales en el universo, es decir, una cada 100 segundos. Los chorros cósmicos son muy conocidos entre los astrónomos. Esta fotografía del telescopio espacial Hubble muestra uno saliendo de la galaxia M87 a 60.000 millones de años luz de la Tierra. Los chorros son generados por elementos como los agujeros negros, que según algunas teorías están muy relacionados con las erupciones de rayos gamma. Creo, al igual que muchos de nosotros, que una erupción de rayos gamma es el origen de un agujero negro. Es lo que da lugar a los agujeros negros. Y hay muy poco en astronomía que sea más fascinante que eso, que un agujero negro. Un agujero negro es una región del espacio-tiempo con una densidad infinita. Crea un campo gravitatorio tan intenso que ni siquiera la luz puede escapar de él. Pero los agujeros negros no explican toda la historia. Las siguientes piezas del rompecabezas entraron en escena cuando las erupciones de rayos gamma se relacionaron con otro fenómeno muy conocido, la supernova. El 29 de marzo de 2003 ocurrió un acontecimiento espectacular. La erupción de rayos gamma de ese día tuvo lugar en una galaxia lo suficientemente cercana como para poder medirla detalladamente. Durante un mes, el espectro de la posluminiscencia pasó de ser una línea alargada y plana a tener complejas curvas y arcos.
Era casi idéntico al espectro de una supernova. Y esa fue la primera prueba clara con la que se pudo relacionar a las supernovas y a las erupciones de rayos gamma. Desde entonces ha habido otras 4 y ahora creemos que es bastante común, aunque quizás no universal. Pero puede que sea algo universal. Una supernova es una explosión estelar que ocurre cuando una estrella masiva, por lo menos 8 veces más masiva que el Sol, agota todo su combustible nuclear y se contrae repentinamente formando una densa estrella de neutrones. En ese proceso, libera una gran cantidad de energía de forma espectacular. Ahora, los astrónomos tenían 2 pistas clave. Primero, que estas erupciones disparan la radiación gamma en chorros. Y segundo, que normalmente van acompañadas de supernovas. Estos 2 hechos parecían confirmar una teoría que explicaba la causa de las erupciones de rayos gamma. Desde 1993 ha existido la teoría de que las erupciones de rayos gamma se producían cuando los núcleos de estrellas masivas colapsaban en agujeros negros, la teoría de colapso estelar. Colapso estelar es el nombre astronómico utilizado para denominar a una estrella de gran masa que colapsa. La muerte de la estrella masiva es lo más violento del universo y comienza con algo mucho más grande que una supernova. Una estrella que colapsa lo suficientemente grande como para llamarse hipernova. Es una estrella extraordinariamente grande, unas 20 veces más grande que el Sol, y mucho más joven que el Sol, de solo unos 10 millones de años. Sin embargo, colapsa. En las profundidades del colapso estelar, el núcleo se reduce al girar a velocidades increíbles. El centro adquiere tal densidad que forma un agujero negro. Las fuerzas explosivas no pueden escapar a este centrifugado, por lo que salen disparadas en forma de chorros por los polos, la parte de menos resistencia. Los chorros se abren camino por las capas estelares. La turbulencia de las partículas subatómicas que chocan a casi la velocidad de la luz genera la potente radiación gamma que hace que estas explosiones sean únicas. En cuestión de segundos, tras la formación del agujero negro, los chorros rompen la superficie de la estrella cuando los rayos gamma se disparan hacia los extremos más lejanos del universo. Termina con una hipernova. Se producen ondas expansivas en el interior del cuerpo estelar, lanzando al espacio un envoltorio de gases y dejando la posluminiscencia óptica como prueba de la violencia cósmica. Estas erupciones de rayos gamma, como se ha dicho muchas veces en la prensa, son las bombas más grandes y luminosas desde el propio Big Bang. Una erupción de rayos gamma puede durar de 2 a 200 segundos. Su potencia se puede demostrar viendo cómo afectaría a la Tierra. A 6.000 años luz de distancia, podría causar una extinción masiva como pudo haber ocurrido en tiempos remotos. Sería como si detonaran 3.000 megatones de explosivos en la atmósfera terrestre de forma simultánea. Pero, ¿y si se produjeran más cerca? En vez de a 6.000 años luz, a tan solo 1.000. Si hablamos de megatones, serían unos 100.000 megatones de bombas nucleares. Sería como haber estado a unos 3 kilómetros de Hiroshima en la Tierra. Si hubiera una a 100 años luz, las cosas se pondrían muy feas. Haría desaparecer la atmósfera, provocaría maremotos y la superficie de la Tierra se derretiría. ¿Y si nos ponemos en lo peor? ¿Qué pasaría si ocurriera en el sistema estelar más cercano? Las posibilidades son muy remotas de que pasara en Alpha Centauri. Entonces la Tierra acabaría incinerada por completo. Solo quedaría la parte sólida y nada más. Se dice que sería como una explosión de miles de millones de megatones. Afortunadamente, las erupciones de rayos gamma que se conocen han tenido lugar en galaxias muy distantes y jóvenes, muy diferentes a la nuestra. Se cree que solo estos jóvenes sistemas estelares pueden dar lugar a erupciones de radiación gamma y que no nos pueden afectar a nosotros. Pero hay otro tipo de erupción de rayos gamma en el cosmos. Las erupciones de rayos gamma son de 2 tipos fundamentalmente, las de larga duración y las de corta duración. La diferencia es de unos 2 segundos. Las erupciones de rayos gamma de larga duración pueden durar desde 2 a 100 segundos o más. Pero las de corta duración duran menos de 2 segundos. Y algunas un abrir y cerrar de ojos.
Estas erupciones cortas son mucho más misteriosas que las largas. Parecen tener muy poco que ver con estrellas masivas e hipernovas. Son procesos muy diferentes. Procesos que podrían tener lugar en nuestra galaxia donde la Tierra no tendría forma de evitarlas. Un extraordinario observatorio espacial encabeza la iniciativa para resolver el misterio de las erupciones de rayos gamma de corta duración. Se lanzó en 2004 y se bautizó como SWIFT, que en español significa vencejo, por su habilidad para cambiar la dirección de vuelo con rapidez. We have ignition and we have liftoff of NASA's SWIFT spacecraft on a mission to study and understand gamma ray bursts throughout the universe. Va bastante bien. Durante casi una década, los astrónomos solo pudieron ver erupciones de rayos gamma de larga duración, las que duran de 2 a 100 segundos o más. Las erupciones de rayos gamma cortas seguían siendo un misterio porque se producían mucho antes de que los satélites pudieran calcular su posición, pero SWIFT cambió eso. El satélite SWIFT es un acróbata tecnológico diseñado para reorientarse automáticamente en cuestión de segundos en cuanto detecta una erupción de rayos gamma. Localizar la explosión de rayos gamma en el cielo es como localizar una bombilla fundida en un estadio. Es un destello tan efímero que es muy difícil saber de dónde proviene. El SWIFT ha alcanzado un gran nivel de precisión en lo que a la localización de erupciones de rayos gamma se refiere. Se puede ver claramente. Esta es la erupción y se puede ver la posluminiscencia. El control de la misión del satélite SWIFT está en la Universidad de Pensilvania. Cuando el satélite detecta una explosión, el equipo emite una señal de alerta inmediata. Se distribuye ampliamente el mensaje. Llega a observatorios de todo el mundo para informar de que se ha producido una erupción, qué tipo de erupción y si deben o no reorientar sus telescopios hacia la erupción. 500 astrónomos de todo el mundo reciben la alerta del SWIFT. Entre ellos están Ido Berger y Alicia Soderberg, que trabajan con el histórico telescopio de 5 metros del Observatorio Palomar al norte de San Diego. Dígame. Hola, Edo. Sí, en cuanto a la nueva erupción, creo que se debería empezar a observar. Los astrónomos siguen la posluminiscencia óptica de la erupción de radiación gamma. Vamos a empezar con una exposición rápida, digamos. Una que de imagen unos rápida, sí, 20 segundos. Lo que es la erupción de radiación gamma dura de unos segundos a unos 100 segundos. El componente visible de luz que acompaña a la explosión de rayos gamma es el que dura varias horas, días y a veces incluso semanas. Concretamente construimos el satélite SWIFT para poder localizar las erupciones de rayos gamma de corta duración. En el verano de 2005 pudimos registrar una erupción de rayos gamma corta y descubrimos lo que queríamos, es decir, su posición en el cielo y lo que provocaba las erupciones de rayos gamma. En lo que se refiere a su duración, muchos científicos creían que las erupciones de radiación gamma tenían dos orígenes muy diferentes. Las erupciones de rayos gamma de larga duración se producen por la muerte de una estrella masiva y las de corta duración por la colisión de estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones son remanentes estelares. Tienen un radio de unos 9 kilómetros y orbitan entre ellas. Y al orbitar terminan chocando en una explosión masiva que siempre supimos que produciría un destello de luz. Nos imaginábamos que provocaría el destello de rayos gamma. Cuando el SWIFT logró localizar por primera vez una erupción de radiación gamma de corta duración en 2005, los astrónomos reorientaron sus telescopios y descubrieron que la explosión se había producido en una galaxia elíptica, un tipo de sistema solar con una forma redonda u oval muy peculiar. Se trata de un tipo de galaxia que tiene una población de estrellas antiguas y no de estrellas jóvenes masivas que provocan colapsos estelares e hipernovas. Estas galaxias elípticas están exactamente donde hay estrellas antiguas y degeneradas como las estrellas de neutrones. Aún no se ha podido demostrar, pero las pistas apuntan firmemente a las estrellas de neutrones como la causa de las erupciones de rayos gamma de corta duración. El problema para la Tierra es que puede que la Vía Láctea tenga muchas de estas estrellas.
Lo que sí sabemos es que en la Vía Láctea hay estrellas de neutrones que algún día chocarán, y a diferencia de otras erupciones de radiación gamma, se puede predecir con cierta certeza que algo así ocurrirá en algún momento en la Vía Láctea. La incidencia de erupciones de rayos gamma, ya sean de larga o corta duración, es de 1 en 1.000.000 de años en una galaxia como la nuestra. Para que causara daños biológicos, tendría que producirse a unos cuantos cientos de millones de años luz. Puede que la última erupción de rayos gamma alcanzara la Tierra hace 450 millones de años. Es imposible predecir cuándo la alcanzará la siguiente ni a qué distancia se producirá. Esta incertidumbre y el posible peligro hace que incluso los escépticos valoren desastrosos acontecimientos como estos y se pregunten cómo podría sobrevivir la humanidad. Cuando se producen, a pesar de no ser frecuentes, son acontecimientos tan violentos que tienen un gran impacto. Y a nosotros nos interesan impactos de estas magnitudes, porque nos interesa preservar nuestra propia especie. Según las predicciones de los científicos de la Universidad de Kansas y otros astrónomos, el desastre comenzaría en las profundidades del espacio, a poco más de unos 1000 años luz de distancia. Puede que los colapsos estelares masivos sean poco frecuentes en la Vía Láctea, así que la colisión de un par de estrellas de neutrones probablemente sería la responsable. El choque dura menos de 1/100 de segundo y el resultado son 2 potentes chorros de radiación gamma que saldrían disparados como cañones cósmicos desde cada polo, y uno de ellos iría directo a la Tierra. Si se produjera una erupción de rayos gamma en algún punto de nuestra galaxia, habría un grandioso espectáculo en el cielo. Un brillante destello llena el cielo cuando la radiación gamma perfora la atmósfera. La Tierra se queda repentinamente sin su protectora capa de ozono y la superficie es bombardeada con una mortal radiación ultravioleta. Las temperaturas descienden cuando un manto marrón bloquea la luz del Sol y la vida en nuestro planeta pende de un hilo. La Tierra es un blanco seguro en lo que se refiere a las erupciones de rayos gamma. Estas pueden producirse lo suficientemente cerca como para afectarnos cada 300 o 500 millones de años. No se pueden predecir, pero si nos alcanza una, nuestro futuro sería espeluznante. Lo primero que se vería al ir caminando a plena luz del día o en mitad de la noche sería un nuevo sol en el cielo, y esa sería la primera indicación de que algo malo estaría a punto de ocurrir. Los rayos gamma son invisibles, pero la atmósfera los absorbe y los vuelve a emitir en ondas de luz visibles. Se vería una especie de destellos brillantes bastante rápidos, ya que estos fenómenos son bastante rápidos, y probablemente acabaríamos ciegos. Una gran cantidad de radiación gamma activaría los átomos de oxígeno y sería casi el mismo proceso de la aurora. Por tanto, el cielo se pondría de un verde muy brillante con una luminosidad parecida a la que da el Sol. Al igual que en el período ordovícico hace 450 millones de años, los gases de la atmósfera reaccionarían rápidamente. El 40% de la capa de ozono desaparecería y una capa anaranjada de dióxido de nitrógeno comenzaría a envolver el planeta. Esto cambiaría el color del cielo y aparecería una neblina marrón durante unas 4 horas. Todo ocurriría bastante rápido y eso tiene consecuencias. El cielo, incluso de día, tendría un tono marrón. Una radiación electromagnética global, como la de una bomba nuclear, inutilizaría de inmediato todos los sistemas electrónicos desprotegidos. En el Centro de Operaciones de los Sistemas de Observación Global de la Tierra de la NASA, los técnicos recibirían las primeras señales del fenómeno. Los datos provenientes de los satélites se detendrían abruptamente. Los circuitos de los dispositivos más sofisticados del mundo se quemarían. Acabaría con los satélites. Crearía oleadas de electricidad por todo el mundo que acabarían con los sistemas eléctricos. Por supuesto, todo dependería de la cercanía, pero los rayos gamma seguramente quemarían muchos sistemas eléctricos, muchos ordenadores, y todo sería un caos. En muchos sentidos, la sociedad retrocedería a la Edad Media. Muy poca gente se daría cuenta de que sería el principio de un verdadero megadesastre.
Unos cuantos instrumentos que habrían quedado intactos en el Servicio Nacional de Meteorología detectarían un aumento del 80% de la luz ultravioleta. Los meteorólogos intentarían emitir alertas desesperadas, pero con las comunicaciones inutilizadas nadie podría recibir los avisos. Las auroras normales, que antes se producían de noche y se consideraban bonitos espectáculos de viento solar, se verían sustituidas por un fantasmagórico brillo verde producido por la alterada química de la atmósfera que duraría semanas. Después llegaría el primer invierno, puede que el peor invierno de la historia. Si la erupción de rayos gamma se hubiera producido lo suficientemente cerca, podría generar una capa de dióxido de nitrógeno marrón que bloquearía hasta el 10% de la luz solar, un porcentaje catastrófico. Con una reducción del 10%, empezaríamos a ver nieve en grandes zonas de las masas terrestres durante los veranos. Las glaciaciones tuvieron lugar con una reducción de luz solar del 10%. La nieve y el hielo aparecerían en los lugares menos esperados. Una sociedad con su infraestructura tecnológica inutilizada tendría muchas dificultades para salir adelante. La soleada ciudad de Los Ángeles quedaría bajo un manto de nieve y el estadio Rose Bowl de Pasadena pasaría a ser el estadio congelado de Pasadena. Supongo que Los Ángeles quedaría cubierta de nieve. Ha ocurrido en fríos inviernos antiguamente, pero esto sería un golpe mucho más duro para el clima que las fluctuaciones normales que han hecho que nieve en Los Ángeles a veces. Los océanos, menos vulnerables al frío, serían los más afectados por la luz ultravioleta. Si eres una forma de vida que vive en un entorno particularmente expuesto, por ejemplo, en la superficie del océano, y no tienes mucha protección, es muy probable que desaparezcas de inmediato. La destrucción de la capa de ozono expondría el fitoplancton a niveles mortales de luz ultravioleta. El fitoplancton vive en el océano. Son algas con capacidad fotosintética y dependen de la luz solar. Si se pierde un gran porcentaje de fitoplancton de la cadena alimentaria marina, el ecosistema del océano sufriría un enorme colapso. Durante los siguientes meses, el agua de las costas se podría volver roja y naranja. Los compuestos de nitrógeno de la atmósfera producirían una lluvia de ácido nítrico peligrosa para la vida al principio, aunque con el tiempo podría actuar como fertilizante creando siniestras mareas rojas de algas. Muy pocas especies sobrevivirían al violento ataque de luz ultravioleta. Aparecerían peces muertos en las playas, lo que sería la primera señal de una hambruna de proporciones colosales. En tierra se perderían las cosechas por la mortal luz ultravioleta y el descenso repentino de las temperaturas. Somos vulnerables al cambio climático porque dependemos de unas cuantas especies para nuestras cosechas de alimentos. Y una helada así acabaría con cosechas enteras. De repente habría muy pocos lugares en el mundo donde prosperaran las cosechas. Y la humanidad se enfrentaría a una hambruna sin precedentes. Por tanto, si se produjera un fallo así en el sistema alimentario, un fallo tan grave en casi todo el planeta, no tenemos demasiadas reservas. No tenemos reservas para años y años en ningún sitio del planeta. Ni siquiera sé si seríamos capaces de conseguir eso. Tras la erupción de rayos gamma, no podría sobrevivir toda la población humana. Seguramente, del 5 al 10% de la población actual podría sobrevivir unas cuantas décadas tras una erupción de radiación gamma. En los Estados Unidos, las ciudades y los pueblos quedarían desiertos y la infraestructura se atrofiaría. Las plantas eléctricas, sin nadie que las dirigiera, dejarían sin luz a todo el país. Las refinerías de petróleo sin trabajadores dejarían nuestros depósitos vacíos. Tras una erupción de rayos gamma, la vida en este planeta, sobre todo para los humanos, sería muy sombría. Todos los beneficios de la civilización de los que dependemos hoy desaparecerían. La atmósfera tardaría una década en volver a la normalidad, pero para entonces los daños serían irreparables. Los Estados Unidos solo serían capaces de mantener el 10% de su antigua población. 270 millones de norteamericanos habrían sucumbido como consecuencia de diversas enfermedades y hambruna. Por tanto, si muchísima comida enlatada para ejércitos enteros y otros alimentos no perecederos, no me gustaría estar por aquí, sinceramente. Y espero que yo no fuera de los que duraran.
Según algunos astrónomos, hay 100.000 estrellas de neutrones en la Vía Láctea. Nadie sabe si podrían chocar ni cuándo podrían chocar y producir erupciones de rayos gamma que alcanzarán la Tierra. Pero las pruebas indican que estas erupciones ya se han producido y nos han alcanzado. Por tanto, nunca sabremos si estamos totalmente a salvo de ellas.